Empezamos con este primer ejemplo en donde vamos a desarrollar un poquito, simplemente para soltar un poco la mano, mientras vamos familiarizándonos un poquito con el trazo y el boceto, no tan femenino, pero sí en un estilo muy particular de Fernando Botero. Círculo principal del rostro, por favor. Círculo principal del rostro. Vamos a ponerle suficientes detalles y para poder conceptualizarlo un poquito más entero. Mitad del rostro en 45 grados a la izquierda. Y la parte de la barbilla, si observa, pues aquí característico de Fernando Botero, todas sus piezas son gorditos, puras pinturas gorditas. De hecho, para los que viven en Monterrey, hace como, no, ya tiene ratito, yo creo que hace como unos 10 años, poco menos, poco más, vino Fernando Botero, una exposición de Fernando Botero aquí al Parque Fundidora, en el Centro de las Artes. Y me tocó ir también y estaba muy interesante su historia, pero bueno. Esto es más sobre las damas, las musas de la historia del arte. Aquí vamos a completar, por favor, la parte de la frente. Si te fijas, está muy cercano al círculo principal y luego agregamos el volumen del cabello hacia arriba y hacia atrás. La parte superior de la cabeza puede ser un poco más angosta que la base precisamente de la cabeza. Por lo tanto, al momento de darle la caída aquí de la parte trasera de la cabeza, que sea hacia afuera, por favor. También del lado izquierdo, hacia afuera. Ya ven, muchachos, y ustedes de repente dicen, no, maestro, es que siempre me salen los dibujos así, todos gordos. Hay un artista que ya lo hace. Ah, mira, ya llegó Linda, Linda, tú eres de dónde? De Colombia, ¿no? ¿No? ¿De dónde eres? A ver, ahí ponme, porfa. De Venezuela, gracias, Linda. Estaba preguntando ahorita que quiénes sean de Colombia por Fernando Botero, que es el artista colombiano. Y aquí vamos a completar del círculo central, del círculo principal, la mitad del círculo para colocarlos. Ah, dice en Venezuela, pero vivo en Colombia. Muy bien. Bueno, está cerquita ahí. Está ahí, muy cerquita. Línea de los ojos. Dice, ¿por qué será que ese pintor pinta personajes gordos? Dicen que todo se parece a su dueño. Fernando Botero cuando cuenta su historia, muchachos, nada más así poquito, porque no se trata de Fernando Botero la clase. Fernando Botero, tiene una historia así muy sencilla, muy simple, en donde menciona que parte de sus dibujos es precisamente para combatir el complejo del hombre, de la mujer, de sentirse siempre un modelo cliché, un modelo estereotipado. Entonces Fernando Botero hace esta exageración en honor a las personas que sencillamente mueren tienen una obsesión por estar como las modelos de pasarela, ¿no? De los comerciales, de las películas, de todo. Entonces Fernando Botero hace esta campaña, en sus pinturas hace tal cual, esta campaña en donde sencillamente trata de, si saben que el arte en general es una herramienta padrísima para poder protestar, para poder defender, para poder expresar, para poder informar. Hay artistas que son muy callados, no pueden hablar en público, pero todo lo dicen con pinturas. Fernando Botero es uno de los que sencillamente muchos dicen, ah, no, pues tan chistosas sus pinturas, ¿no? Sí, pero muchos se identifican y precisamente es esta parte de decir, oye, no todo es bonito en el mundo, ¿eh? O sea, no todo es así, todos flacos y todos esbeltos y todos fuertes, ¿no? No, tranquilo, esa es la realidad. O sea, vamos a ver
el otro lado de la moneda, que también es muy bello. Para Fernando Botero, precisamente esta parte de la exageración en los cuerpos de todos sus modelos tiene una inmensa galería de ejemplos, y todo es en base para esto. Es de concientizar, una manera de concientizar de que qué pasaría si la Mona Lisa no tuviera esa imagen. ¿Qué pasaría si y de hecho ha hecho muchísimas fan art, precisamente, mucho fan art. Hay una incluso de Marilyn Monroe, que es un ícono de la cultura pop, en donde Marilyn Monroe también está en esta versión de Fernando Botero, y de que, ok, te cambia todo el panorama, ¿no? Está muy interesante su propuesta. Entonces, Fernando Botero es mucho del estilo de la concientización. Colocamos la parte de las pupilas, iris, lo texturizamos un poquito. Pero bueno, de hecho, luego tenemos un tema de Fernando Botero. Lo tengo ahí programado. Bueno, no está programado todavía, pero sí en la lista de los próximos. Y está bien interesante su historia, la verdad. De Fernando Botero, al igual que muchos otros artistas, que precisamente es con el afán de esto, de concientizar. Hay otro muy bueno, Bansky. Bansky es un artista también actual, que eso luego lo vemos también. Está padrísima su historia, y el cuate es un artista anónimo. Está padrísimo lo que hace Bansky. Luego se los muestro. Aquí para la parte de los ojos colocamos un poquito la sombra debajo pero trata de hacerlo lo más suave posible. No se trata de hacer una caricatura como tal, muchachos. No se trata de hacer una caricatura como tal. Tiene el volumen, la luz, la sombra, todos los degradados completitos, para entender un poco la manera en que Fernando Botero precisamente interpretó muy a su manera este ejemplo. Y de hecho hay muchos ejemplos en donde utilizan a la Mona Lisa como para referente de concientización. Como es la pintura más famosa de todo el mundo, muchos lo utilizan para modificarla, modificarla, y poder concientizar con una de las mejores pinturas de todo el mundo. Dice, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial usaban el arte para hacer sus propagandas del eje nazi. Uy, buen tema. Ahorita vamos a ver precisamente algo parecido a eso. Voy a seguir tu tema en el siguiente ejemplo. Dice, ese efecto que hace que veas para donde te mueves es algo especial. No, no es nada especial. Es nada más hacer que la imagen esté viendo al frente. Porque no es lo mismo si cuando el ojo está viendo hacia el frente. Tienes que, bueno, de hecho en esta misma, tienes que taparle un ojo y observar si está viendo para el frente. Si te está viendo a ti, te va a seguir a todos lados cuando te vayas por un lado para el otro. Aquí, por ejemplo, está viendo ligeramente para la derecha. Tengo que corregirlo. Tengo que hacer que vea hacia el frente. Aquí ya lo moví un poquito para la izquierda. Tienes que hacer simplemente que vea hacia el frente. El otro ojo también. Tienes que hacer que vea a ti, que te vea a ti. Si ves que ve hacia la derecha, lo corremos un poquito para la izquierda, y nada más hay que asegurarte que te ve a ti, y te mueves para un lado, te mueves para el otro, y te sigue con la mirada. El de te sigue con la mirada es nada más cuando la vista está viéndote frente al espectador, cuando la modelo está viendo al artista, precisamente. Y copias tal cual esa dirección de los ojos, que hay diferentes posiciones para los ojos. En una fotografía, en una dirección de fotografía, que a nosotros nos ha tocado muchísimo también esa parte del casting de dirección de fotografía y de actores, cuando a veces en los talleres y en algunas producciones nos toca dar o apoyar en esa parte del casting o de fotografía. Tienes que dirigir correctamente. Si quieres que vea al horizonte, el modelo tiene que ver encima de la cámara. Si quieres que el modelo interactúe con el espectador, que en este caso la Mona Lisa, tiene que ver a los ojos del artista.
Si quieres que vea, no sé, de forma positiva, tiene que ver arriba a la derecha. Si quieres que vea y de un sentido negativo, tiene que ver el modelo abajo a la izquierda. Entonces, una dirección simplemente, y cuando la modelo o el modelo en una pintura te sigue con la mirada, es porque simplemente la modelo, al momento de ser pintada, estuvo viendo a los ojos del artista. Interpreta el artista eso, lo copia en el lienzo, y tú como espectador te vuelves los ojos del artista. Está muy sencillo de entender, es nada más hacer que se vea hacia el frente. Que si gira un poquito la mirada hacia la izquierda o hacia la derecha, pues ya cambió la perspectiva, ¿no? Pero es eso nada más, es eso nada más. Está muy padre. Y lo consigues simplemente ajustando. Tienes el modelo, empiezas a retratarlo y luego, así como lo hicimos, tú con tu mano le puedes tapar un ojo y siempre asegurarte que va hacia el frente. Si dices, no, es que siento como que me está viendo a la oreja derecha, bueno, ajusta un poquito la pupila del ojo y el otro ojo también tiene que quedar viéndote a ti. ¿Sí? Hay algunos que de repente lo suben un poquito, otros lo bajan y tienes que ajustarlo sencillamente. Aquí en la parte perdón, me falta la ceja. La Mona Lisa, muchachos, la Mona Lisa, me gusta mucho contar la historia de la Mona Lisa porque les digo que es una de las pinturas más famosas del mundo, la más famosa. Y no porque lo haya pintado Leonardo da Vinci, sino porque está en uno de los museos más famosos del mundo. Todos los años, el Museo del Louvre en París hace una muy buena publicidad. Cada año hace publicidad de la Mona Lisa porque está en su museo. Y sencillamente es una de las pinturas más famosas del mundo, no porque lo haya hecho Da Vinci, sino porque el museo todos los años hace propaganda para que visiten al museo. Eso ay, es que le encontraron un nuevo código Da Vinci, ¿no? En la Mona Lisa. Eso simplemente es publicidad. De que, oye, que un secreto revelado nuevo en la Mona Lisa, detrás de la pintura. Uno que me dio mucha risa y que muchos artistas dijeron, ay, no manches. Fue cuando en una pintura de Da Vinci, precisamente, dijeron, oye, detrás de una pintura de Da Vinci se aprecia otro cuerpo en una posición distinta. O sea, está un modelo, no recuerdo cuál era, creo que era el de San Juan Bautista, uno que está sentado con la pierna y el brazo hacia arriba, con un dedillo elevado. Y luego lo veían a contraluz y se apreciaba la posición de otro cuerpo. Y lo decían, oye, encontramos otra posición en una pintura de Da Vinci. Y se ve en la parte de atrás como si hubiera dado ese efecto de comunicar que atrás hay alguien atrapado y que no sé qué. Y empezaron a contar una historia. Y todos los artistas así, muchos curadores de arte decían de que, ay, no manches. Eso nada más seguramente fue, todos los artistas tienen un lienzo que dibujan, no les gusta, lo borran y pintan encima de ese. O sea, es un lienzo reciclado, vaya. Es un lienzo que reciclado y todo así como que ese es un lienzo reciclado, chavos. O sea, pero pues honestamente la gran mayoría de la gente pues se la cree. Es una manera de hacerlo. Entonces la Mona Lisa ha sido también muy, muy, muy utilizada para publicidad. Pero bueno, para la historia de la Mona Lisa era una persona común y corriente en Italia y existió un virrey, Francisco del Giocondo. Francesco del Giocondo era uno de las personas, un virrey de los más poderosos en Italia. Y tuvo tres esposas, cuatro, cuatro esposas. La primera esposa no pudo darle un hijo vivo, moría en el parto. La segunda igual, la tercera igual, morían en el parto. O nacía un hijo y nacía muerto o a los pocos días moría.
en aquella época pues no había demasiada atención o mucha medicina, ¿no? Para los pacientes y morían muchísima gente moría en el parto. Y se casa con Lisa Geraldini. Lisa Geraldini es el nombre verdadero de la Mona Lisa. Lisa Geraldini. Lisa Geraldini es la cuarta esposa de Francesco del Giocondo, que sí pudo darle un hijo vivo. Y al Lisa Geraldini poder darle un hijo vivo, contrató a Leonardo da Vinci para retratarla. Dijo, oye da Vinci, ¿qué onda, compi? Panchito, ¿no? ¿Qué onda, Panchito? ¿Cómo estás? ¿O qué hay de nuevo? Y dijo Panchito, Francesco del Giocondo. Dijo, no, pues fíjate, te invito a mi baby shower. Ah, bueno, sobres, te invito. Bueno, ya está. ¿Cuándo va a ser? No, pues tal día, ¿no? En 1850, por ahí. Y le dijo, bueno, ya está, pero ya sabes qué va a ser. Y dice, no, todavía no sé, pero te invito al baby shower. Yo creo que mi cuarta esposa es la que sí me va a dar un hijo vivo. Y bueno, ahí voy a estar. Entonces ya van todos al baby shower, ¿no? Y nace el hijo. Se esperan unos días y pues ya vivió, ¿no? Sobrevivió. Lisa Geraldini también. Y luego dice, oye, ya estando ahí en el baby shower, digo, ya después ahí en el parto, ¿no? Después del parto, ahí estaba Leonardo da Vinci también, fue a saludarlo y a llevarle unas florecillas a su esposa y así. Y luego le dijo, oye, Francisco del Giocondo le dijo, oye, Leonardo, Leo, compi, este, necesito que me retrates a mi esposa. Dice, sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Por qué? No, pues es que es la cuarta esposa que me dio un hijo vivo. Necesito inmortalizar a la Mona Lisa. Perdón, a Lisa Geraldini. Entonces, dice Leonardo, no, pues acepto, ¿no? Y ya, pues se organizaron ahí para ver cuándo y a qué horas, ¿no? No, pues a qué horas come, ¿no? Pues después de la comida, ya que estemos así más tranquilos. Y entonces Leonardo da Vinci retrata a Lisa Geraldini por el hecho de haberle dado un hijo vivo a Francesco del Giocondo, pero no la termina. Y Leonardo da Vinci, ¿cuántos de ustedes levantan la mano? ¿Cuántos empiezan una pieza y no la terminan y la dejan ahí sin terminar, ¿no? Bueno, pues tienen igualito que Leonardo da Vinci, entonces no hay problema. Si Leonardo da Vinci lo hacía, porque nosotros no hay problema. Se tardó 3 años para pintar a la Mona Lisa. 3 años. Fue, la retrató, hizo todo el boceto y ya pues Leonardo le pregunta, ¿no? A Lisa Geraldine, ¿qué onda, Lisa? Señora Lisa, ¿cómo está usted? No, pues bien. ¿Cómo está su niño? No, pues bien, todo bien. Y ahí también Leonardo da Vinci le dice, ¿no? De que quiero que me dé una sonrisa, pero sin sonreír. Sí me explico. Y Lisa Geraldine así como que, ¿eh? ¿Cómo? O sea, ¿cómo que río, pero no, sí, pero no. No, sí, sí quiero que me dé una sonrisa, pero que parezca que no está sonriendo. Una sonrisa muy, muy, muy leve en su comisura del lado derecho. Ok. Y luego sonreía mucho y decía, no, 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 menos. Y luego, no, es demasiado más. Y ahí estaba, ¿no? Y ahí estaba. Y total, pues Leonardo logra captar esa parte de la sonrisa de la Mona Lisa, ¿no? También muy famosa, sí la han escuchado, ¿no? Que la sonrisa de la Mona Lisa, que muy famosa, pues ya saben por qué, nada más una estrategia de publicidad del Museo del Louvre para poder atraer a más gente cada año. Entonces, Leonardo da Vinci se tarda 3 años en pintar a la Mona Lisa. Obviamente, Francesco del Giocondo pues estaba bien desesperado, ¿no? Le dice, oye, cuate, ¿cuándo me vas a entregar el cuadro? No, ya Leonardo ya no le contestó nada en el WhatsApp ni nada. Cambió de número y se fue a mudar, se cambió de casa. Total, la Mona Lisa duró en el taller de Leonardo da Vinci durante 3 años. No se le entregó. No se le entregó hasta 3 años después. Pero
Dicen muchos historiadores afirman que posiblemente la Mona Lisa no fue terminada por Leonardo. Sí la empezó, pero no la terminó. Y alguien más la terminó. Ese alguien más pudo haber sido muchos de sus alumnos. Tenía muchísimos alumnos Leonardo, en donde muchísimos tenían un talento impresionante que dibujaban muy igualito a él. Muy igualito a él. Después de 3 años, se olvidó, ¿no? La pintura se olvidó. Fíjate, Leonardo le cobró el anticipo y ya no regresó. Le dieron un anticipo de la pintura de la Mona Lisa y ya no regresó, no se la regresó. Tiempo después, la Mona Lisa fue encontrada y pues se le llevaron a los museos, ¿no? Leonardo da Vinci murió y empezaron a comercializar todas las obras de da Vinci. Pero como sabían que era un artista bastante importante, lo metieron a los museos más emblemáticos de Europa. Y en el momento en que la Mona Lisa pues está en el Museo del Louvre en París. Pero la Mona Lisa precisamente fue por esto de que le pudo dar un hijo vivo a Francesco del Giocondo. Y ¿por qué creen que le llaman la Mona Lisa? Lisa por su nombre, de Lisa Geraldini. Pero Mona, ¿por qué? Aquí colocamos todas las luces y las sombras. Mapea la luz, mapea la sombra. Dice Mona porque es bonita. ¿Alguien sabe francés? ¿Cómo se dice mujer en francés? Es correcto, es mujer en francés. Mona significa mujer en francés. Aunque hay otra explicación, aunque hay otra explicación en donde mencionan que en muchos de los artistas, cuando te toca dibujar a una persona, a un modelo específico, también le llaman mono. Eso se utiliza muchísimo en el cómic, por ejemplo. Aquí todo el cabellito lo vamos a rellenar un poco y vamos a completar esta partecita del cabello en la parte interna. Lisa Geraldini, si te fijas, tiene el cabello un poco ondulado. Dice, también fue una de las pinturas que fueron robadas 2 veces. Es correcto. Vendida y recuperada. Es cierto. Bueno, eso ya viene también parte de la historia y también muy parecida a lo de los nazis. Ahorita la que le voy a contar en el siguiente, tiene que ver muchísimo con esta parte de las piezas robadas, que la Mona Lisa también fue una de las piezas robadas y recuperadas, en donde principalmente no tanto era por el artista, no también, sino por quién las tenía. En la época nazi, sí sabían, ¿no? Que Hitler era un aspirante a ser uno de los pintores. A Hitler le gustaba pintar. Mandó construir su propio museo, su propia galería, y todos lo rechazaban, ¿no? Decían que pintaba bien feo. Y por eso se enojó con todo el mundo. Y él creó su propio museo. Y dentro de su museo tenía muchísimas pinturas robadas. Cuando derrocan a Hitler, recuperan muchísimas de esas obras. Otras más no las recuperaron, se quemaron, se destruyeron. Pero todas las de las que sí fueron recuperadas, se mandaron a diferentes museos. Empezaron los coleccionistas, ¿no? Empezaron los coleccionistas a darse gusto y empezaron las investigaciones para ver si eran o no del artista correcto. Hay una otra versión de la Mona Lisa que dicen que hay una Mona Lisa, una segunda pintura de la Mona Lisa que está en el Museo del Prado. En el Museo del Prado hay una versión de la Mona Lisa que se cree
que es la original. Y está bien raro porque la que tienen en París, en el Museo del Louvre en París, dicen que es de Leonardo da Vinci por la técnica, el esfumato, la pose, todo tiene que ver y es muy seguro que sí sea de Leonardo da Vinci. Pero hay una segunda que no tiene firma y esa segunda pintura está en el Museo del Prado y tiene colores diferentes. Tiene colores diferentes, incluso algunas partes modificadas, pero el rostro está igualito, igualito, igualito. Y esa segunda pintura en el Museo del Prado, como no tiene firma, saben que salió del taller de Da Vinci porque la encontraron, pero no se sabe con certeza si es de Leonardo da Vinci o es de uno de sus alumnos, que muchas de las veces es algo como lo que estamos haciendo nosotros aquí. Da Vinci tenía a sus alumnos a un lado, detrás, y tenían a la modelo, o muchos practicaban precisamente con el modelo del cuadro de Da Vinci. Un cuadro de Da Vinci lo ponían como modelo y los alumnos lo intentaban interpretar y copiar. Dice el Museo del Prado, sí, el Museo del Prado, así tal cual, así como lo escribiste, Abril. Buscan en internet, de hecho tiene página de Facebook el Museo del Prado. Lo buscan y desaparece ahí videos de tours dentro del museo y ahí está la Mona Lisa, la que no es esta, ahí que no, la que no es esa, ¿no? Ahí está bueno, según la original, la que dicen que sí es de Da Vinci. Y sí tiene todo para que sí sea de Da Vinci. Y la otra está igualita, pero tiene un poco los colores diferentes. La Mona Lisa, muchachos, no es así como la conocemos nosotros como tipo color sepia. No fue originalmente pintada así, sino que por el paso del tiempo, pues se va deteriorando las pinturas, se van deteriorando y pierden su pigmento. La pintura tiene más de 500 años, entonces ya se imaginarán, y ha aguantado muchísimo. Vamos a dibujar parte del pecho y las manos. Aquí en la parte de los bracitos, no tiene mucha complicación al momento de construirlo. Podemos hacerlo por sencillos óvalos y cilindros hacia el codo, del codo a la muñeca. Sí, creo que está en España, el Museo del Prado. Y colocamos aquí, si se puede, la técnica del slinky, el resortito aquí rodeando toda esta parte del brazo para poder darle el efecto de los pliegues en la ropa. El brazo que está a la izquierda está posado por encima de. Incluso hay películas por ejemplo, la película El Código Da Vinci con Tom Hanks, en donde también, ese sí es ficción, aunque tiene mucho de cierto. Es ficción, tiene más ficción que realidad, pero hay muchos conceptos muy, muy ciertos, pero muchos tienen muchísima lógica, como cuando mencionaban que Da Vinci se ponía en sus cuadros, se pintaba en sus propios cuadros, hacía que su rostro estuviera dentro de las pinturas o que los modelos que él dibujaba tuvieran características suyas, la forma de los ojos, la forma del cabello, la forma de la nariz, etcétera. Pero eso para muchos y tiene una lógica muy padre. No sé a cuántos de ustedes, y siempre a veces lo menciono, la mayoría de lo que dibujas se termina pareciéndose a ti. No sé cuántos de ustedes les ha tocado, pero que dicen, oye, ese dibujo se parece a ti, ¿no? Se parece a ti. Entonces, algo, poco o mucho, pero hay rasgos que terminan pareciéndose muchísimo a ti en todo lo que dibujas. Y esto es una naturalidad porque eres la persona que más has visto en tu vida. Entonces, inconscientemente tienes ese como que chip incluido en tu cabeza de que todo lo que ves es porque te gusta.
Todo lo que haces es porque te gusta a ti. Y esto cae en que, pues, eres la persona que más has visto en toda tu vida. Entonces, ese chip está así como que muy, muy programado. Y eso también es lo que hace que consigas un estilo propio. Por ejemplo, Picasso, muchos de los cuadros de Picasso tenían un aspecto rudo y con una mirada así muy, muy penetrante y medio enojado. Y muchas de las pinturas tenían un aspecto de Picasso. Así como Fernando Botero, ya lo vieron, ¿no? A Fernando Botero está así todo gordillo. Y tiene un rostro así muy noble. Y todas sus pinturas, muchas de sus pinturas tienen algo propio, tienen algo suyo. Lo mismo pasaba con Da Vinci, de que, oye, eso es muy sencillo de entender, de que mucho de lo que dibujas se termina pareciéndose a ti. Modigliani también tiene una textura igualita a sus pinturas. Es un tipo muy estilizado, alto, flaco, y tiene sus facciones son muy parecidas a sus pinturas. Entonces, eso también lo utilizan muchísimo para poder eh, individualizar las obras de los artistas. El común denominador de cuando un artista crea su propio estilo, la mayoría de las veces termina pareciéndose a ellos, termina pareciéndose a ti. Y te vas a dar cuenta en algún momento. En algún momento, la mayoría, si te gusta muchísimo una pintura, tiene algo tuyo, algo que a ti te gusta 100%. Aquí en la parte del pecho lleva un montón de sombras, si no me equivoco. Todo esto es una telita hacia abajo y vamos rellenando este espacio. ¿A quién le ha pasado eso, muchachos? Que les dicen que los dibujos se parecen a ustedes. A mí sí, y en muchas ocasiones también a veces dibujo algo aquí. Y dice, se parece a usted, profe. Sí, es algo automático. Entonces es algo muy natural esa parte que digan sobre que las cosas se parecen a su dueño. Eso es muy cierto. Los que tenemos perritos, también los perritos se parecen mucho a ti. Yo tenía un perrito que ya murió que se parecía muchísimo a mí. Estaba rapado también. Bueno, yo lo rapaba todo el tiempo. Decía, es que se ve mejor, le da calor, rápalo. Y sí, se sentía bien a gusto. Todo el tiempo andaba rapado. Muy bien. ¿Dudas hasta este punto? Elvis, cuando terminen hasta este punto, por favor. ¿Alguna duda hasta aquí? Dice, una vez hice un dibujo feísimo y me dijeron que se parecía a mí. Suele pasar. Pero sí, es muy común, muchachos, en esto del dibujo, de la pintura, es bastante, bastante común que pase esto. Es una manera automática de saber que te conoces muchísimo, de que te has visto muchísimo tiempo. La segunda persona que más conoces o has visto en tu vida, o bueno, en la primera etapa de tu vida, pues es tu mamá o tu papá, no sé, pero son tus papás. Este, y aquí también muchísimo encaja en este. Ay, sí, cierto, la otra manita. Gracias. Me faltó la otra manita. Todos los dedillos gordillos. No tienen que limpiar su dibujo, no lo vamos a pintar ni nada. Eso se queda como un sketch. En la siguiente, muchachos, vamos a trabajar, por favor, un cuerpo vertical. Si lo pueden utilizar en la hoja completa, estaría más que perfecto.
Ahí tenemos ya la Mona Lisa de Botero. Les recomiendo mucho que también investiguen sobre Botero, está muy padre su obra. Se van a identificar qué tal si a lo mejor a ti te salen los dibujos así gordos, igual que Botero. Y dices, ah, mira, es mi inspiración, ¿no? Botero. Voy a ver más sobre él y él, ¿qué tal si te puede interesar? O en este caso, Modigliani, el que te mostré hace un momentito. Bueno, vámonos con la siguiente, muchachos. Aquí mi tío Francisco Toledo. En la siguiente tenemos una de las pinturas también más famosas de todo el mundo y tiene una marca histórica también. Ahorita que me preguntaban sobre lo de los nazis. Esta pintura, muchachos, se llama La Dama de Oro. La Dama de Oro esa señorita se llama Adele, no me acuerdo cómo se llama, eh, Adele Bloch Bauer, creo que se llamaba, Adele Bloch Bauer. Esta persona, esta mujer, es una de las pinturas de damas más impactantes en su historia y en su recreación. Vamos a comenzar con la parte del rostro, por favor. Deja el espacio suficiente hasta donde quieras para el cuerpo. Vamos a colocar la base del rostro. Si conocen al artista, alguien conoce al artista de esta obra, se lo recomiendo muchísimo. Bueno, pues este es una mezcla de Da Vinci con Botero, ¿no? Da Vinci como las pinturas Vinci y Fernando Botero. Fernando Botero aún vive, ¿eh? Si lo quieren ir a visitar a Colombia, ahí está el tipo. Y pues la Mona Lisa. Este de acá es un retrato hecho por mi tío, Gustavo Klimt. Gustav Klimt, se lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tiene unas obras hermosísimas, con muchísimo color y tiene un estilo muy bonito. Un estilo así medio calavérico, con muchísimo color. Hay una pintura que me tocó hacer, que me pidieron, la de La Familia se llama. Se las muestro. La pintura de la familia de Gustav Klimt está impresionante cómo lo hacía ese tipo. Línea de la mitad del rostro. Es un rostro largo. Adele Bosch-Bauer fue una mujer judía que vivía en Austria. Y era una persona con familia de mucho dinero. Eran personas de la realeza, eran personas que dominaban todos sus territorios con empresas y terrenos y un montón de lugares a nombre de toda la familia. Y esta persona, también algo muy parecido como Francesco del Giocondo, que contrató a Leonardo da Vinci para pintar a la Mona Lisa, a la cuarta esposa que le dio un hijo vivo. Aquí también en Austria, pues la gente de mucho dinero pues tenía la costumbre de retratarse, de contratar a uno de los pintores más importantes de la época para poder retratar e inmortalizar. Adele Bosch-Bauer fue la esposa de una persona que sencillamente contrató a Gustav Klimt. Gustav Klimt tenía una fama de medio mujeriego. ¿Cuántos no, verdad? Hay muchísimos ejemplos así. Mi tío Diego también, por ejemplo. Línea de la mitad del rostro, línea de los ojos. Aquí ligeramente con la mirada elevada, observen que el ojo izquierdo está un poquito más arriba. Sí, de Gustav Klimt, ahí ya lo puse. Ese señor Gustav Klimt, la Dama de Oro se llama. La Dama de Oro.
Y tal cual, está hecha con oro. Hoja de oro, pero hoja de oro real. Si lo investigan un poquito, la pintura, todas las piezas, todo lo brillante que ven es totalmente oro. Hoja de oro. La hoja de oro que vemos hoy en día es papel, ¿no? Papel pintado. En la parte de la cabeza colocamos el peinadillo. Está impar el peinado. En Halloween estaría bien padre. Es correcto, todo es de oro. Así es, Sara, todo es de oro. Ya se imaginarán, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, está tan cara y es una de las pinturas más importantes. Bueno, pues esta mujer, muchachos, en Austria, contrataron dice, también el pincel, ¿no? La pintura, la obra, tiene oro. Aquí vamos a rellenar fácilmente, pero antes vamos a construir la línea de los ojos, que aquí tiene una división muy natural. División de 3 partes, por favor, para los ojos. Ojo izquierdo, entre lagrimal y ojo derecho, dejando un poquito los laterales, por favor. Dejando un poco los laterales. Párpado del ojo izquierdo. Si observas, los párpados están hacia abajo, tiene la típica mirada triste. La pintura aún está en vida, sí, claro, claro que sí. Está en el Museo de Nueva York. Esta pintura está en el Museo de Nueva York. Es una de las pinturas más caras del mundo. Y tiene una historia muy interesante. Algo muy parecido a lo que me platicaba ahorita, no me acuerdo quién fue el que me dijo sobre lo de este Odín, no sé cómo te llamas, Odín, ahí dice Odín, pero ¿cuál es tu nombre? La línea del iris ligeramente cortado por el párpado superior. Pupila y brillo. Párpados caídos, muchachos. Párpados hacia abajo. Mirada triste. Esta persona era de los judíos en aquella época, durante la Primera Guerra Mundial, cuando los nazis empezaron a correr a los judíos, perdón. Hay muchísimas películas, ¿no? En base a eso. De hecho, hay una película también sobre la Dama de Oro. Se la recomiendo muchísimo. Sale, miren, para que la vean, sale el actor de Deadpool. Sí, ya con eso van a saber de que, oh, la voy a ver. Sí, véanla, está padrísima. ¿Cómo se llama el actor de Deadpool? Brad Pitt. Ryan Reynolds, gracias. Ryan Reynolds. Sale Ryan Reynolds. Y Ryan Reynolds interpreta, fíjate muy bien, bueno, pintan a esta señora, ¿no? A esta persona, Adele Blushbauer. Y como sabía el esposo, no recuerdo cómo se llama el esposo de Adele Blushbauer, sabía que Gustav Klimt pues era muy mujeriego, ¿no? Y que tenía aventuras con muchas de sus modelos de las pinturas. Entonces, pues se aseguró, ¿no? De estar siempre presente cuando la pintara. Se aseguró de estar ahí siempre. Entonces, y muchos, como sabían de la fama de Gustav Klimt, pues decían que había sido su amante. De hecho, le hizo 2 pinturas. El esposo pagó para hacerle 2 pinturas a la Dama de Oro. Una es con esto, con todo el oro, que es la pintura más importante, y la otra es una pintura con color. Sencillamente una pintura con color. Entonces lo contratan cuando ocurre todo lo del el desorden de los nazis. Las pinturas se pierden, pero sencillamente los nazis, como sabían que existían pintores muy famosos y Hitler era un obsesivo con el arte, le gustaba mucho,
empezó a reclutar y a conseguir y a robarse a como diera lugar todas las obras más importantes de la época. Y entre ellas, en Austria, la Dama de Oro. Se la robó a los judíos, se la robó, murieron. No, bueno, la Dama de Oro, la señora Bluch-Bauer, murió en esa época de los judíos y sobrevivió el esposo. El esposo logró huir, logró salvarse. Y después de que logró huir, como muchos otros judíos que huían de Austria en ese entonces, querían recuperar parte de lo que era suyo, ¿no? Pero todas las obras de la familia Bloch-Bauer estaban a nombre de la señora Adele, estaban a nombre de ella. Entonces, pero afortunadamente el esposo de Adele, aunque puso las obras a nombre de ella, en el testamento o sí, vaya, en el contrato, vaya, que se firma cuando los derechos de autor, menciona que pues a la muerte de una persona se le da el beneficio a su cónyuge, ¿no? A su esposo, a sus hijos o el que ellos decidan. Y entonces la firma en los derechos mencionaba ahí que el autor después de Adele era el esposo. Pero todos esos contratos se quemaron, todos esos contratos se desaparecieron. Sobrevivió el esposo, sobrevivió el esposo y estaba reclamando eso. Ya desde otro país empezó a reclamarlo de que, oye, esto es mío, esto me corresponde a mí, yo la compré, yo pagué por esta pintura. Y estaba investigando para ver dónde estaban. Sabían que se los habían robado, pero pues no, de ninguna manera los podían recuperar. Se quedaron en Austria y como el judío salió del país, ya no podía regresar, ya no podía entrar, entonces no podía hacer gran cosa. Pero eso les pertenecían a esa familia, le pertenecían a esa familia. Entonces pasan los años, el señor muere, recuperan la pintura, se lo llevan a diferente, se queda en el museo, precisamente en el museo de Austria, en un museo de Austria, y el Estado lo reclama. El gobierno dice, Matanga, este es mío. Empiezan a recuperar los cuadros, lo meten allá al Museo de Austria y los señores pues tienen familia, ¿no? Tienen familia. Y una sobrina de ese señor, no recuerdo cómo se llama, pero el señor Bloch-Bauer, nace, crece y se entera de esto, de que, oye, ¿qué onda con las pinturas de mis tíos, no? Mis tíos, lucharon por recuperarlas y nunca la pudieron recuperar, murieron. No les alcanzó el tiempo para poder hacer justicia el hecho de que se las hayan robado y aparte pues se hayan matado a toda su familia. Entonces el estado en Austria se lo quedó. Y en la película, muchachos, hay una señora ya mayor, que esta historia ocurre en el 2020, perdón, en el 2020, en el 2000. En el 2000 aparece esta señora ya mayor, de setenta y tantos, sesenta y tantos, setenta y tantos años, siendo la sobrina de estas personas, empieza a investigar y dice, oye, pues mis papás y mis tíos pues tenían mucho dinero, ¿no? Y ellos en vida compraron algunas piezas de arte y esas piezas de arte fueron robadas por los nazis y los nazis pues asesinaron a mi familia, entre ellas a la Dama de Oro, a Adele Bloch-Bauer. Y dice, yo tengo el derecho de pelear por ser familia, de investigar y de intentar conseguir recuperar estas piezas. Entonces se da cuenta de que la Dama de Oro está en Austria, va y la visita. Ya pues, en el 2000 pues ya no había nada de eso, ya todo en paz, ¿no? Va y la visita y dice, oye, efectivamente esta pieza es de mis tíos.
no la puedes tener aquí, esta pieza no le corresponde al Estado de Austria, o sea, le corresponde a mi familia. Entonces ella empezó contrató un abogado, y el abogado en la película es Ryan Reynolds. Y luego Ryan Reynolds se convierte en Deadpool y luego mata a todos los de Austria. No, no, eso no. Es un final alternativo. Aquí dibujamos la parte de la oreja, el cuello. Y todo el cabello lo vamos a rellenar, muchachos. Está muy flaca, así es. Es el contraste, ¿no? Del botero. Entonces contrata a un abogado. Y no recuerdo cuántos años tardó, pero sí tardó buena cantidad de años. ¿Y qué creen, muchachos? Empieza a pelear que estas obras son de su familia. Va a Austria y todos le dicen en Austria pues que no, ¿verdad? Pues que esa pintura no le corresponde a nadie más que el Estado de Austria, porque pues ahí la encontraron y no hay nada para comprobar. Y entonces ella empieza a investigar, empieza a juntar un montón de pruebas para poder justificar, primero que viene de la familia de los Bloch-Bauer, después que contrataron a Gustav Klimt para poder pintar a su tía, a Adele Bloch-Bauer, y le dice, oye, pues todo esto, ¿no? Presenta un montón de pruebas. Y van y se enfrentan en juicios y demandas con los del Estado de Austria, y se convierte en uno de los casos más polémicos e importantes de la historia, estando en el año 2000, en donde una mujer es la primera mujer que le gana un juicio al Estado, a un país. Es la primera mujer que le gana un juicio a un país sobre una pintura que era de los judíos. Entonces, después de muchos años, la mujer, la sobrina de esos señores, gana el juicio y después la vende. La vendió creo que en 150 millones de dólares, y pues ya no, ella dice que no lo hacía por dinero. ¿Ustedes creen? No, pero le fue muy bien, le fue muy bien. Pero simplemente era por justicia. Solo era por justicia, porque los que se estaban adinerando, los que estaban sacándole provecho eran Austria, era el Estado de Austria, y no tenían derecho de lucrar con esa pieza, con esa pintura. Entonces, lo que hizo ella es simplemente parte de la justicia, y mucho de lo que sacó, obviamente, pues fue para la familia de sus tíos y hijos y demás. Entonces ella luchó por todos los demás. Los demás simplemente se habían rendido, decían, oye, pues ¿para qué le investigan? No, si eso ya pasó y fue una historia muy triste para su familia. Pero ella decía, oye, pero es que eso se tiene que hacer justicia, no se tiene que quedar así. Porque en un país, simplemente porque encontraron una pintura llena de oro en su lugar, porque se van a quedar con ella si no les corresponde, si no son de ellos. Está muy padre la película. Véanla. Se llama tal cual así, La Dama de Oro. La Dama de Oro. Vamos a dibujar la parte del cuerpo. En la parte del cuerpo, cuando se dibuja un boceto femenino, empezamos con un óvalo para englobar todo el pecho y la espalda alta. Esta partecita. Mitad del pecho para darle posición. Y tú decides qué tan larga la vas a hacer. No tiene una altura específica, pero el cuadro está así grandote, grandote. Está bien padre el cuadro. Mide como, ¿qué les diré? Yo creo que como unos 2 metros de alto por unos 1,5 de ancho, más o menos. Más o menos es el tamaño del cuadro. En la parte del pecho, dice, es una garrocha. No, no, es que Gustav Klimt también pintaba con los cuerpos muy largos, muy estilizados. Era el estilo de Gustav Klimt. Aquí en la parte del pecho, lo primero que vamos a dibujar son las manos.
no tanto el cuerpo, porque las manos van por enfrente. Observa los dedos súper estilizados, ligeramente calavéricos, pero comprendemos, por ejemplo, primero aquí la parte del hombro, para debajo del hombro izquierdo, comenzar con la mano. ¿Cuál mano vamos a dibujar primero, muchachos? ¿La que vemos doblada a la izquierda o la que vemos hacia arriba a la derecha? ¿Cuál creen que nos convenga más dibujar primero? La doblada. Muy bien, vamos a hacer el boceto de las dos y vamos a comenzar primero por la de la derecha, la que no está doblada, la que está hacia arriba. Está hacia el frente, el meñique está un poquito más entero. Primero hacemos el boceto de las dos. El boceto me refiero a las figuras geométricas. Aquí, por ejemplo, en la palma, en la parte externa de la palma de la mano. En la parte externa de la palma de la mano es como una cajita. Hacia aquí va la muñeca. El lateral de la mano y el frente de los nudillos. Esto de aquí. Y la otra mano, aquí la pegamos también como una cajita. Lo que dibujamos, repito, es la palma de la mano. Esa sería la mano que va a la derecha, abierta. Muy bien, como una cajita primero. Y entonces vamos a dibujar primero la mano que está a la derecha, empezando con el meñique. De aquí del meñique, si observamos, lo vamos a formar un tanto directo, pero dibujando las falanges, por supuesto. Pero dedos flacos, por favor. Dedos flacos y estilizados, en 3 falanges. 1, 2 y la uña. Dedo anular. Aquí está el nudillo y hacia arriba es una falange. 2 falanges y 3 falanges. Dedo medio. Nudillo. Falange, misma posición que la anterior. Segunda falange y la tercera ligeramente rebasa acá hacia el frente. Entonces la señora, muchachos, después de muchos años, pues gana el juicio y lo vende el cuadro, parte del dinero va para su familia y ella pues tiene la vida asegurada. Dicen que lo vendió porque era muy costoso tener un cuadro de esa categoría para ella en su casa. Dicen que le salía más caro porque pagaba muchos impuestos por tener un cuadro carísimo. Prefirió venderlo, prefirió venderlo para no tener que pagar impuestos porque le quitaban muchísimo dinero por el valor del cuadro y lo vendió a un coleccionista. Y esta pieza actualmente está en el Museo de Nueva York. Aquí para la parte de la muñeca dibujamos los brazaletes. Tiene 1, 2, 3 brazaletes. Dibujamos, prácticamente son recuadros, como no están en una perspectiva eh, diferente, únicamente se aprecian los 3 recuadritos, los 4, perdón. Ah, no, sí, son 3, son 3. Dice, ¿por qué cobran impuestos en una pintura? Fíjate que no sé, en ese aspecto sí desconozco un poquito por qué le cobraban los impuestos a la pintura. Desconozco un poquito. En México no pasa eso. El arte no tiene impuesto. Igual como los libros no generan impuesto. El arte tampoco. La manita del lado izquierdo, ahora sí la que va doblada.
No sé si alguien conozca acerca de eso, sobre los impuestos en otros países, de por qué le cobraron impuestos. Colocamos las tres falanges. Aquí, por ejemplo, el dedo anular se alcanza a ver un poquito aquí entre los dedos meñique y anular de la mano derecha, pero la punta está hacia adentro, esa parte de aquí, hacia la parte interna de la mano. Y aquí se alcanzan a ver un poquito la uña. Ah, no es cierto, es el otro dedo. Aquí es el otro dedo por detrás. Y se aprecia en esta parte el dedo pulgar por dentro, en la parte interna de la mano. Y la muñeca. Entonces les comento, la señora gana el juicio y le quitan, o más bien le devuelven el prestigio a la familia de los judíos. Y el Estado de Austria lo consideraba el cuadro como un emblema precisamente del país. Era el cuadro de la Dama de Oro, básicamente, que era como su bandera, ¿no? Era una de las pinturas mayor valoradas en el mundo. Y casi era como una bandera de decir, oye, pues aquí en Austria tenemos la pintura de la Dama de Oro. Y la Dama de Oro en aquella época era súper famosísima por quién lo hizo, por Gustav Klimt, y porque precisamente fue así como otras pinturas que fueron rescatadas después de que los nazis se robaron muchas de las pinturas. Y fue de las pocas pinturas en Austria que fueron recuperadas. Muchas otras se quemaron, se destruyeron. De hecho, también hay otra película. Sí la han visto, la de... ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo cómo se llama. Pero sale George Clooney. George Clooney es el jefe de los... No sé si son de los investigadores. No, son soldados precisamente, que en aquella época, después de que acaban con los nazis, empieza la reconstrucción de las ciudades. Y en esa reconstrucción de las ciudades empiezan a investigar muchísimas cosas de lo que los nazis se habían robado y habían hecho. Y descubrieron una bodega gigantesca de pinturas súper famosas que se habían robado los nazis. Y que lo que habían hecho era que estaban construyendo precisamente un museo Hitler estaba construyendo un museo para exhibir todas esas obras robadas. Hay mucha decoración en esta pieza, muchísima decoración. Algo de lo que hace muchísimo Gustav Klimt es el juego de figuras geométricas para los fondos. En este caso, en el vestido, también tiene muchísimo juego de figuras geométricas. Aquí únicamente vamos a hacer una parte del dibujo. Hasta los brazos, puede ser hasta los brazos, y ya lo demás en el vestido es simplemente la silueta y un montón de texturas, que el mayor trabajo, les digo, únicamente es hasta los brazos. Ya en el cuerpo va a ser un montón de texturas, pero antes de llegar al resto del cuerpo, aquí le colocamos, por ejemplo, la parte de las clavículas, el ancho en la clavícula, la sombrita de la clavícula en la parte superior del pecho. Gustav Klimt juega muchísimo con los colores. Cuando me tocó hacer esta pintura de la familia, tenía que observar muchísimo la colocación de los colores.
Y tiene muchísimos colores mezclados en un solo lugar. ¿Se acuerdan del tema de ayer de lápices de colores que mencionábamos todas las capas que tienen para formar un color, ¿no? Para formar más bien un objeto, cuando se va pintando, tiene muchísimas capas. Bueno, pues en pintura es algo similar. Y Gustav Klimt jugaba bastante con las capas sin mezclar. Un día haremos una pintura de Klimt para que vean la minuciosidad de la colocación de los colores. Aquí colocamos simplemente una pequeña decoración de líneas, de figuras, como tú lo puedas interpretar a tu manera. Si lo quieres dejar con menos figuras, está bien. Si le quieres poner suficientes, adelante también. Y no te olvides nada más de las sombras en la mano, en la parte interna de la mano, para que se pueda apreciar un poquitito más de volumen en esta parte. Levanta la mano los que llegaron junto conmigo hasta este punto. Muy bien. Ya en la parte de la silueta, aquí me voy a alejar un poquito para formar simplemente la silueta. Luego tenemos un tema de manos, Linda. Es uno de los temas también complicados, el hacer las manos, pero fíjate que este está, pues nada más dibujamos un dedo prácticamente, el meñique. Bueno, este de aquí 2 y 3. Se dibuja por falanges principalmente. Ahorita lo intentamos nuevamente en el siguiente. Para la parte de las mangas, observa que, por ejemplo, hay como tentáculos está bien. Era una persona muy flaca. Si te quedan los dedos como tentáculos, no pasa nada. Gustav Klimt tenía un estilo bastante estilizado y cadavérico, mencionábamos hace un momento, en donde los cuerpos son muy largos, flacos, exagerados y pinturas muy altas. Hay una pintura muy bonita, no sé cuántos de ustedes la hayan visto, a lo mejor sí la han visto, pero no sabían que era de Gustav Klimt. La de la familia es una. Hay otra que se llama Las tres edades de la mujer, no sé si lo han visto. Las tres edades de la mujer de Gustav Klimt. Esa también está padrísima. Muestra una anciana, un adulto y una niña. Y está muy bonita esa pintura. La de la familia también está padrísima. Esta, la de la dama de oro. Aquí colocamos a manera de un boceto muy simple algunas texturas que sencillamente son del encaje en el vestido, de la decoración en el vestido, pero mucho del estilo de mi tío Gustavito. Figuras geométricas. Son triángulos, son cuadros, son trapecios, son rombos, círculos, óvalos. Puedes jugar con todas estas figuras para ir completando el espacio en el vestido. Parecen como ojos, ¿verdad? Te sugiero que primero lo planees, hagas algo muy sencillito y ya después si te gusta lo puedes ir delineando poco a poco. Los triángulos en el pecho. Recuadros verticales en los laterales de la capa en el vestido. Óvalos, círculos y un montón de líneas que van acorde también a la posición de la capita.
¿Dudas hasta este punto, muchachos? Vamos a hacer nada más un bocetito así simple y vamos a pasar al siguiente. ¿Quién ha visto películas de nazis y judíos, muchachos? Muy bien, ahí están buenísimas, ¿no? Están bien tristes, pero están buenísimas las películas. El pianista, La ladrona de libros, La vida es bella, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit es una comedia, ¿verdad? Fíjate que no la he visto todavía, la de Jojo Rabbit. La lista de Schindler, esa está impresionante. El niño a pijama de rayas, Bastardo sin Gloria, uy, Bastardo sin Gloria está. Todas sí las he visto, menos la de Jojo Rabbit, porque sé que es una comedia. Pero el niño a pijama de rayas, Bastardo sin Gloria, La ladrona de libros, El pianista, la lista de Schindler, todas están buenísimas, buenísimas, se lo recomiendo muchísimo. Al menos una de todas, véanla. Simplemente como cultura general. Como cultura general. Fíjate que luego la voy a ver, la de Jojo Rabbit. Sí, no, quiero ver muchísimas, pero no me da el tiempo a veces. La de Jurassic World, porque por esto. Está bien chida la de Jurassic World. Muy bien, voy a ver la de Jojo Rabbit. Fíjate que acabo de ver la de Parasite, de Parásitos, de la coreana, que también salió junto con Jojo Rabbit, ¿no? La de Parásitos está, no manches, está impresionante la película de Parásitos. Levanta la mano quien vio la de Parásitos, la coreana. La coreana está, no, 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 no. Está padrísima esa película. Dice, no, no, no me gustó, no, hombre, es como que la otra realidad, ¿no? Fíjate que después de ver la película de Parásitos empezamos a pensar de que, oye, ¿quién? Hay mucha, ¿verdad? Mucha gente en la familia que es como un parásito. Está bien padre esa película. Dice, no, puedes verla, le recomiendo que la vean, no, no es clasificación C, es para adolescentes y adultos, es B15. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Ah, no es cierto, me faltó este otro de acá, pero bueno, vamos a pasar al siguiente. La de Parasite está en Netflix, fíjate, la acaban de poner en Netflix. Tiene apenas una semana, creo. Nosotros la vimos en Netflix precisamente. Como una semana tiene apenas una semanita. 1 o 2 semanas por ahí, pero la acaban de poner. Muy bien, vamos a pasar al siguiente, muchachos. En la siguiente es una historia muy padre también sobre una pintura normal en nuestro estilo. Puede ser. Ahorita lo vemos. Sí, vean esa de Parasite, está padrísima. Tienen que ponerle muchísima atención porque, bueno, no sé cuántos de ustedes sepan coreano, ¿verdad? Pero pues está la traducción en inglés, únicamente los subtítulos en inglés, y tienes que ponerle extrema atención porque hablan bien raro y no se les entiende absolutamente nada. Tienes que ponerle así un montón de atención a lo que están haciendo y lo que están diciendo, pero está padrísima. Sí entiendo coreano, muy bien, pero sí está muy, muy buena la película, muy, muy buena. Me estaba agarrado al sillón todo el tiempo, así de que... Vamos a ver la siguiente, muchachos. La siguiente nosotros vamos a interpretar, hacer una versión en un sketch de pintura a esta otra de aquí.
No sé cuántos de ustedes también, esa es una historia muy padre, que les digo que más que dibujar una pintura famosa es intentar comprender un poquito sobre las situaciones y las historias de las obras o de los artistas. Esta es otra en donde sí conoces a la actriz, ¿verdad? No me digan que es la actriz de King Kong, por favor, porque es lo más que siempre me dicen. Ah, sí, la de King Kong. Tranquilos, chavos. Amy Adams ha hecho infinidad de películas muchísimo más padres, como por ejemplo esta de aquí. ¿Y saben por qué tienen que verla? Una, porque les gusta lo mismo que a nosotros. Todos estamos en el mismo canal. Nos gusta la pintura y el dibujo, ¿no? Bueno, esa es una biografía. Esa es una película biográfica de esta artista. Vamos a intentar hacer el de arriba. Vamos a intentar hacer el de arriba, así que se vea la piecita también de la pintura de los ojos. Pero la verdadera artista es la de abajo a la derecha. Se llama, bueno, el nombre artístico de esta pintora nombre artístico es Margaret King. Margaret King. Y este, la actriz de King Kong, sí, de la última. Sí, Amy Adams. Cuando sale Amy Adams y Jack Black, sí, Jack Black, que es el director de cine, y Amy Adams es la actriz. Y el actor del pianista, ¿cómo se llama el actor del pianista? Que es el escritor en esa película de King Kong. No me acuerdo cómo se llama el actor del pianista. Círculo principal del rostro. Vamos a dejarle espacio para el cuadro, para la pintura, ¿eh? Círculo principal del rostro. Línea de los ojos, perdón, línea de la mitad del rostro hacia abajo. Vamos a hacer una combinación incluso si quieren hacer una combinación, lo pueden hacer incluso también a su manera, como a ustedes les guste más la dirección. Únicamente traten de seguir el paso, pero pueden ir proponiendo a su manera la forma de hacerlo. Bueno, la artista se llama eh, Margaret King. Se los pongo aquí arribita. Margarete Keane. Margaret King. Así la pueden buscar en internet. Pero su nombre real, ni sé cómo se llama, ya se me olvidó. Peggy, creo que se llama Peggy. Peggy algo, se llama el nombre real. Pero su nombre artístico, como todo el mundo la conoció, es como Margaret King. Levante la mano quien sí vio la película de Ojos Grandes. Uy, buenísima, también véanla. Es una biografía muy, muy, muy padre. Muy, muy, muy bonita. Colocamos la línea del rostro, la forma de la barbilla. Estilizada, triangular, pequeña, pegadita al círculo. Margaret King era una artista, no recuerdo de qué año, fíjate, pero creo que fue del 1900, o sea, no hace mucho. 1970, 70, gracias. Pero sí, no fue hace mucho, tiene bien poquito. Y también tiene muy poquito que salió la película. Ah, les digo que tienen que ver la película, porque pues, todos conocen a Amy Adams. Y el mejor actor del mundo mundial, muchachos. El mejor actor de todos los tiempos, el mejor villano de todos los tiempos. Christoph Waltz es el villano, el esposo en la película. Christoph Waltz es el mejor. Si alguien me pregunta cuál para mí es el mejor actor, no nada más para mí, para todo Hollywood, es Christoph Waltz, el villano de Bastardo sin Gloria. Es impresionante ese actor. Habla como 20,000 idiomas y tiene una disciplina impresionante. Tienen que verlo a Christoph Waltz actuar. Línea de los ojos la dividimos en tres partes, para ojo izquierdo, ojo derecho y
El Lagrimal y Lagrimal. Características. Vamos a sugerir algo bien importante. Esta actriz, perdón, esta artista, sus pinturas eran características por realizar a los retratos ojos grandes. La película así se llama tal cual, ojos grandes. Así que intentemos hacer los ojos grandes. En esta película, o bueno, más bien la historia de Margaret King, básicamente es una artista que es buenísima en lo que hace, pero llega alguien, la enamora, que también se hace pasar por artista, por pintor. Walter King se llama. Después se le quedó el apellido porque se casaron. Le dio el apellido y Walter King se hacía pasar por un pintor famoso, un pintor reconocido. En la película, por ejemplo, mencionan, se conocen en una galería, en un barrio, en una plaza, y él se acerca a ella, ¿no? Y le dice, oye, pues qué bonitos tus pinturas, ¿no? Qué bonitos tus cuadros. Me interesa muchísimo y quiero ser tu amigo, ¿no? Y ya empiezan se conocen y empiezan a tener mucha comunicación y le muestra las pinturas que hace. Y el esposo, Walter King, encuentra mucho potencial, ¿no? Encuentra mucho potencial en ella. Y ella era una persona bastante sumisa, bastante tranquila, que simplemente se dejaba que le hablaran bonito, ¿no? Y se iba con el primero que le decía que bueno, estaba muy bonito lo que hacía. Entonces, este tipo, Walter King, la enrolla en todos sus planes. Al poco tiempo se casan y Walter King empezó a aprovecharse del trabajo de ella. Empezó a decirle, oye, pues vamos a hacer negocio con tu trabajo, ¿no? Con tu pintura. ¿Qué te parece? Le dijo Walter King. ¿Qué te parece si tú pintas y yo lo vendo? Y ella dijo, oye, pues me parece padrísimo, ¿no? Entonces ella aceptó y dijo, bueno, me gusta la idea, porque él era un muy buen vendedor, era un vendedor fantástico. Y ella dice, oye, me gusta la idea, así pues hacemos trabajo en equipo, ¿no? Yo pinto, tú lo vendes. Entonces ella se pasaba muchísimas horas en el estudio pintando y produciendo, muchísimas horas. Y este era su estilo, dibujar a los retratos de niños principalmente, con ojos grandes. Era su característica principal en su obra. Para que los ojos resulten verdaderamente grandes, nariz, boca, ceja, tiene que ser pequeña para poder hacer una exageración en esta parte. Y ya después le preguntan, ¿no? Oye, ¿por qué pinta los ojos grandes? No, pues el cliché, ¿no? De siempre, de que pues es que así me sale. Principalmente así le salían los dibujos. Así le salían los dibujos de manera natural. Y el otro era por lo del el aspecto de la ventana del alma, ¿no? De que, oye, pues es que en los ojos vemos todos los sentimientos de una persona. En la mirada vemos los sentimientos de una persona. Y yo me considero una persona muy emocional, pero al mismo tiempo triste, porque había sufrido mucho en su vida. Entonces quería reflejar, por eso les mencionaba, lo que muchos artistas hacen es comunicar por medio de sus dibujos, de sus pinturas, lo que quieren expresar, ¿no? Y Margaret King así lo hacía también. Entonces, Walter King se aprovecha de la nobleza, de la extrema nobleza de Margaret King, y dice, oye, pues tú pinta y yo voy a vender, voy a abrir una galería donde voy a exhibir todos tus cuadros y ahí vamos a estar vendiendo. Yo me encargo de la galería y tú te encargas de pintar.
Margaret aceptó. Perdón, me quedé en pausa. Es que me estoy acordando. Y entonces Walter King, el esposo, abre la galería y alguien llega a la galería, un coleccionista importante. Llega a la galería y le pregunta, oye, quiero conocer al artista de estas piezas. Y un error bien importante que cometió Margaret King, que al momento de casarse, pues obtiene el apellido King de su esposo, ¿no? Obtiene el apellido King. Y todos los cuadros los firmaba con el apellido King únicamente. Así lo firmaba, así firmaba King. Y cuando este coleccionista entra a la galería y pregunta, dice, oye, quiero conocer al artista, ¿no? Como cuando piden hablar con el chef, cuando les gusta mucho una comida. Dice, oye, quiero conocer al artista de esta obra. Dice, quiero conocer al famoso King. Entonces, Walter King escucha eso y dice, oye, pues es cierto, ¿no? Tiene mi apellido. Voy a decir que es mío. Y tómala, que dice, oye, pues mucho gusto, está usted hablando con el artista con el autor de esta obra, de estas obras, y se hace pasar por ella, simplemente porque ella cometió el error de ponerle el apellido del esposo. Simplemente le firmaba como King, de una manera muy noble y tonta también, porque al inicio dice, pues ya eres mi esposo, no, ya soy la señora King. Voy a ponerle a mis obras el apellido King. Y él dijo, pues está bien, ¿no? Me conviene. Entonces empezó a filmar todo así. Y ella nunca se daba cuenta de lo que vendía él. Vamos a colocarle el volumen del cabello hacia arriba y hacia atrás. Y después diseñar el cabello como tal. No tiene que ser algo totalmente exacto. Puedes basarte en cualquiera de los dos. Como una nubecita primero podemos realizar. En los laterales principalmente. Y entonces empieza a firmar todo con el apellido King, sin darse cuenta de que él en algún momento empezó a apoderarse de ese apellido en las obras, apoderarse de todo el material. Entonces él se empezó a hacer famosísimo porque a la gente le gustaban mucho las piezas, le gustaban mucho las obras. Y él decía que él los había pintado. Pasa el tiempo y ella la explota cada vez más y más y más y más. Como se empieza a volver muy famoso, le empiezan a llegar muchísimos pedidos. Y le dice, va con ella a su casa, ¿no? Y dice, oye, llegó otro pedido, vamos a hacer un mural para una asociación de niños de no sé qué. Y dice, pero no la vas a hacer allá, la tienes que hacer aquí en la casa porque no puedes salir. No pueden verte pintando. Y ella se empieza a decir, ay, sí, ¿por qué no pueden verme pintando? No, pues si son mis obras. Dice, no, 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 es que eso no es bien porque piensan que yo lo hice y me apoderé de eso. Y ella dice, oye, pero ¿por qué te apoderaste de eso si son mis pinturas? Y dice, tú no digas nada, nos está yendo muy bien, estamos teniendo mucho dinero y sigamos con esto, ¿no? Entonces ella, en su afán de no pelear, de no decirle nada, acepta otra vez. Dice, bueno, está bien, pero en algún momento vas a decir que son mías, ¿verdad? Y él dice, sí, sí, en algún momento les digo que son tuyas. Pero ese momento nunca pasa. Llega un punto en donde empiezan a pedirle muchas más pinturas y ella se revela y deja de pintar, deja de pintar. Y él le reclama, ¿no? Él le reclama y le dice, oye, pero ¿por qué estás dejando de pintar? Pinta, tenemos muchos pedidos que entregar. Y dice, no, ya no voy a pintar para ti, se me hace muy injusto. Y empieza a platicar con más personas que le aconsejan de que, oye, pero es que eso lo estás haciendo mal. Tenía una mejor amiga
se vuelve ya no su mejor amiga, le empieza a ocultar muchos secretos también a la mejor amiga, pero la mejor amiga se da cuenta de que le está engañando, de que, oye, es que tú estás ocultando algo, no eres la misma de antes, estás ocultando algo. Entonces le cuenta y le aconseja de que, oye, pues es que estás haciendo mal, tienes que reclamar lo que es tuyo, tienes que decir que todo eso es tuyo. No encontraba la manera de cómo hacerlo, no encontraba la manera. Y lo que hizo fue ir a una estación de radio, fue a una estación de radio y pidió hablar con el locutor, ¿no? El que estaba en vivo. Y dice, oye, tengo algo bien importante, necesito decir una verdad sobre el artista Walter King, que es un impostor, es un farsante, es un falsificador y se está apoderando de mi trabajo. Y les interesa, ¿no? Les interesa un montón de que, oh, esto va a levantar el rating bien padre. Entonces la meten al aire y ella empieza a hablar de que, hola, soy Margaret, esposa de Walter King, y quiero contarles que lo que ha hecho él, pues está totalmente mal, ¿no? La verdadera artista, la verdadera autora de las obras de Los Ojos Grandes soy yo. Y todos de que, "Oh", y se empieza, ¿no? Una revolución. Empiezan a criticarlo muchísimo a él y todo lo llevan al juicio. Todo lo llevan al juicio. Y él terco decía, esas piezas son mías. Y curiosamente en toda la película, a él nunca lo vemos pintar. En toda la película, no es cierto, se me pasó a decirles un dato. Ella se da cuenta que él está, que no es el verdadero artista, porque se da cuenta de una caja que le llega ahí a su casa, abre la caja, abre el paquete y saca una pintura. Y esa pintura tenía el mismo estilo de sus paisajes, de los paisajes que según decía que pintaba, pero venía otra firma, ¿no? Venía otra firma, no recuerdo la firma que venía, pero decía otra firma, Panchito, vamos a ponerle. Venía ahí la firma de Panchito. Y se pareció un montón a los que según decía que él pintaba antes de conocerlo. De que, oye, pero es que estas pinturas, ¿de dónde las está consiguiendo? Pues el tipo compraba pinturas y les tapaba la firma y les ponía la suya antes de hacer lo que hizo. Y si se le olvidó, todo lo hizo por ella. Es cierto, para lo de la hija, ¿no? Para no perderla, es cierto, porque si no se le iban a quitar. Tenía una hija pequeña y era también parte de su inspiración. Vamos a dibujar parte del brazo y la mano. Y aquí en esta parte, antes de completar todo lo demás, les sugiero que empecemos con la mano. Aquí en esta parte del brazo, vamos a hacer una mano pequeña hacia la izquierda del rostro, a la altura de la barbilla y el cuello. Y colocamos aquí la parte externa de la mano, también como una cajita, por favor. Empezamos con una cajita. Le damos volumen a la palma de la mano. Incluso aquí podemos pegarla hacia la muñeca y la manga. Y entonces revela todo, ¿no? Todo el secreto. Dice, oye, me estás mintiendo, tú no eres un artista real, o sea, tú estás quitando la firma de otros y le estás poniendo la tuya, y ese es tu negocio, nunca te hemos visto pintar, ¿por qué nunca te hemos visto pintar? Y el tipo saca excusas, ¿no? Un montón de excusas. Aquí para las manos dibujamos primero los nudillos. Recuerden los nudillos. En el pulgar, índice, dedo medio, dedo anular y el meñique no se alcanza a ver. Y sí, y entonces menciona de que, oye, pues revela toda la verdad, ¿no? Todo el secreto detrás de Walter King, el esposo.
Dice, todo ese tiempo me has engañado, todo ese tiempo has dicho que tú pintas y en realidad simplemente falsificas. Este, eso es un delito, ¿no? Esto fue en Estados Unidos, ellos son de Estados Unidos. Y va a la radio, comenta toda la verdad y empiezan un juicio. Entonces van a juicio los dos y luego el juez les dice, ¿no? De que, oye, pues, ¿de quién son las obras? No, pues mías, dice el Walter King, ¿no? Terco, decía que eran suyas. Todo el tiempo decía que eran suyas. Y, y después de varios intentos de demostrar que ella, de demostrar que no eran de él, le lleva así varias piezas, ¿no? Varias pinturas hechas por ella, pero pues dice, ¿de quién no es esto? Y él decía otra vez, de que no, esas son mías, ella me las quitó y quiere apoderarse de mis pinturas. Totalmente ya loco el tipo. Nunca aceptó que no eran de él. Nunca lo aceptó. Y luego dice, oye, pues ya estamos cansados, ¿no? De que el tipo esté cada vez diciendo todo el tiempo lo mismo, que son de él y de él y de él y de él. Entonces le preguntan, oiga, ¿cuál es la manera más sencilla de saber si son o no de él? Y dice, esto se puede arreglar solamente de una sola manera, solo de una manera. A los dos aquí mismo en el juicio los vamos a poner a pintar. Y el que logre hacer una pintura de ese estilo es el verdadero autor, sin duda. Y todos se quedan así de que, pues sí es cierto, ¿no? Que tonto no haber pensado eso desde el inicio. Pero todo fue porque pues él estaba terco en decir que eran suyas. Y entonces llega el juicio, en donde les llevan unos lienzos, les llevan unos caballetes, les ponen las pinturas, les ponen a todos exactamente el mismo material, el mismo lienzo, el mismo caballete, el mismo todo, frente al juez y frente a todo el público. ¿Y qué creen? El tipo imprime una obra, no es cierto. Pues se ponen a pintar. Les dicen, tienen una hora para pintar y el que logre hacerlo de manera muy similar a las piezas de los ojos grandes, sencillamente va a ser el verdadero autor, ¿no? Sencillamente va a ser el verdadero autor. Entonces empiezan a pintar. Empiezan los minutos y ella inmediatamente agarra su pincel, se pone cómoda y empieza a pintar. Y recuerda a su hija, ¿no? Recuerda a su hija y empieza a retratar a su hija. Empieza por los ojos grandes y le empieza a dar todo el sentido a la pintura y se la pasa así bien padre, ¿no? Ella se siente súper confiada, súper confiada. Y voltean a ver al tipo, a Walter King. Y el tipo le dice, oye, ¿por qué no empiezas a pintar? Dice, no, es que no me llega la inspiración, estoy desinspirado, no puedo, en este momento me siento con muchísima presión y empieza a sacar un montón de excusas, un montón de excusas. Pasan 20 minutos y ella avanza en la pintura y a los 20 30 minutos de repente él hace como que va a empezar a pintar y luego, me duele un brazo y bien exagerado el tipo, hace que le empiece a doler un brazo y dice, no, 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 su señoría, no puedo pintar. Pero ¿por qué no puedes pintar? Me acaba de dar un desgarre en mi brazo, en mi cuello, en el hombro, que me impide pintar. Dice el juez, entonces acepta que esas pinturas no son suyas. Y el tipo dice, no, claro que no, esas pinturas son mías. Y terco, ¿no? Pasa la hora, ella termina una pieza exactamente igual en el mismo estilo que las piezas de los ojos grandes. Y él nunca hizo nada en el juicio. Se quedó sin pintar nada. Pero con la excusa de que había tenido una torcedura en el hombro que no podía mover la mano, fue la manera en que se excusó
Y pues le dan la razón a ella, ¿no? La manera más sencilla de saber que ella lo había hecho, con eso lo descubren. Y total, pierde el juicio este Walter King. Y total, ¿no? Pobre tipos lo tachan de farsante, de falsificador, de lo peor. Y el tipo va y se esconde. Está padre, ¿no? Les recomiendo que la vean. Es que me emociono, muchachos. La película se llama Ojos Grandes. Están chidas las historias. No, no son historias mías, nada más les cuento la película. Pero están padres, es la biografía de esta artista. Y muchos se familiarizan, ¿eh? No sé cuántos han o recuerdan que siempre les digo, firmen sus dibujos, muchachos. Nunca los dejen sin firmar, porque puede venir alguien y les puede poner su firma. Imagínate que haces una pieza muy bonita y alguien se apodera de eso, ¿no? Alguien dice que es suyo. Entonces, fírmalo todo el tiempo y clávale fuerte el lápiz para que si lo borran se vea la marca de tu firma. Eso es lo que no hizo al inicio Margaret King. Ah, y precisamente ya cuando termina todo el asunto, ella empieza a firmar como Margaret King. Dice, oye, pues si este tipo me robó las pinturas, yo le voy a robar su apellido. Y puso en sus pinturas el apellido King, simplemente por darle en la torre al tipo. De que tú me robaste las pinturas, yo me voy a quedar con tu apellido. Y se puso así tal cual. Y ya no tuvo que cambiar las firmas en los otros cuadros que ya había vendido, como solamente King. Dudas, muchachos, hasta este punto. Esas son algunas de las mujeres más importantes. Hay muchísimas, muchísimas otras. ¿Cuáles otras recuerdan, muchachos? Pinturas de musas o damas en las obras más importantes. Frida Kahlo, muy bien. El nacimiento de Venus. Dice, hay algunos casos en los que no es correcto poner la firma, no que yo sepa. Siempre tienes que poner tu firma. ¿Sabes en cuál? Sí, ya me acordé. Son casos muy extraños en donde la empresa para la que trabajas, la que te contrata por los servicios, te pide no poner la firma, pero porque te está pagando una buena cantidad de dinero para no poner tu firma. Y todos los derechos son para él, para la empresa. Esa es una de los pocos situaciones en donde sí te piden no poner la firma. Aunque hay algunos casos en donde las empresas te dicen, oye, pues, hazme una obra, una pieza, pero, y te ayudo, ¿no? Pone tu firma y te ayudo a promocionarte. Es una buena pieza de un artista. Pero son bien contados los casos que sí lo hacen. Dudas, muchachos. Dice, ponga el tráiler de las películas. Ahí en Netflix, muchachos, ahí los pueden ver. ¿Cuál les dije que estaba? El de La Dama de Oro. Es que pues todos los trailers están ahí en YouTube. Mira, mientras terminan déjeme aquí les pongo
A ver cuál sí les pone. Es la de ojos grandes. Es esta, miren. ¿Cuál les gustó más de las tres, muchachos? ¿La historia de la Mona Lisa, la historia de la Dama de Oro o la historia de Margaret King? La tercera, la de Margaret King. La de la Mona Lisa, la de los ojos grandes. Bueno, ahí les voy a poner el tráiler de esta de los ojos grandes. Todas están súper interesantes. Vamos a ver este pequeño tráiler para que lo busquen después. Ahí va. Aquí estamos, ¿eh? Eres la única alma viviente a quien puedo contarle mi secreto. Yo pinté cada uno de ellos, cada ojo grande. Fui yo. Y nadie lo sabrá excepto tú. ¡Has venido! Estás en North Beach. Lo celebraremos con un expreso. ¿Eso qué es? ¿Como la marihuana? Tienes mucho que aprender. ¿Cómo te llamas? Margaret, ¿no preferiría tontear con esas chicas de ahí? No, me gustas tú, Margaret. Vaya, todo esto está pasando muy deprisa. Soy una divorciada con una hija. Walter, es una bendición. Te va a encantar todo esto. ¿Por qué tienen los ojos tan grandes? Los ojos son las ventanas del alma. Por eso los pinto tan grandes, siempre lo he hecho así. ¿Por qué mientes? Nadie compra cuadros pintados por mujeres. El cuadro está firmado por Kim. Yo soy Kim, tú eres Kim. ¡Sonría! ¡Se han vendido todos! Adoran tus ojos grandes. Vende cuadros, luego vende dibujos de sus cuadros y después vende postales de los dibujos de sus cuadros. Sí que se han puesto de moda. ¿Te sientes desbordada por todo esto? No puedo creer que viva en esta casa. Recuerdo cuando mamá pintó ese. Te equivocas, lo pinté yo. ¿Qué te preocupa? He mentido a mi hija y yo no soy de esa clase de personas. ¿Tu marido sí es de esa clase? Esos cuadros forman parte de quién soy. Creo que debería firmarlos yo. Eso crearía confusión, ¿no crees? Porque Kim soy yo. ¿Quieres devolver el dinero? Si se lo cuentas a alguien, este imperio se hundirá. Pagaré ese precio. Es como un espejismo. En la distancia pareces un pintor, pero de cerca ves que no era así. ¡Es una afirmación escandalosa! ¡Mamá! Está trastornada. Tú ni siquiera sabes cuál es la verdad. Bueno, ¿quién es el artista? Algo que se me pasó a decir es que también por la cual la tienen que ver es porque está dirigida por Tim Burton. ¿Sí la sabían? Tiene un cambio muy padre en esta película porque no es su típica película obscura, así de tipo misteriosa, ¿no? Y está dirigida por Tim Burton y es una muy buena película. Así que otra razón más para verla. Espero que les haya gustado, muchachos. Que les haya interesado. A ver. La dama de oro. Es esta de aquí, miren. Esta es la otra que les mencionaba. Ahí va. Ahí sale Deadpool. Tu hijo, el abogado, ¿cómo está? Encontré unas cartas entre las cosas de mi hermana. Necesito consejo de alguien en quien pueda confiar. ¿No puedes ayudarme en algún rato libre? Es un trabajo. A tiempo completo, no hay ratos libres. ¿Cómo puedes ver con esas gafas? ¡Qué sucias! Aquí está, mi tía Adele. Pintada por Gustav Klimt. Es un cuadro increíble. Los nazis se la llevaron de nuestra casa.
Y desde entonces ha estado colgada en la Galería Belvedere en Viena. Y ahora le gustaría recuperarla. Sería maravilloso, ¿no? Y se haría justicia. ¿Crees que un cuadro que se ha convertido en un símbolo nacional va a salir de Austria? Sería un error no intentarlo. ¿Puedes conducir más rápido? Llegaremos 4 horas antes. Pero quiero comprar perfume y coñac en el duty free. Nunca creí que volvería. Esa es nuestra casa. En mi noche de bodas, la mitad de Viena estaba aquí. Señora Allman, bienvenida a Viena. Van a poner todos los obstáculos que puedan en su camino. Intentemos encontrar una copia del testamento de su tía. Este trabajo podría haberlo hecho yo solo. Pero no me iba a perder toda esta diversión. Esto es como una película de James Bond. Y tú eres Sean Connery. El lienzo pertenece a la familia de la señora Allman. Es la Mona Lisa de Austria. Lucharemos hasta el final por algo que creemos que es nuestro. Destruyeron a mi familia. Mataron a mis amigos. Y me obligaron a abandonar a la gente y los lugares que amaba. No dejaré que me vuelvan a humillar. Quiero presentar una demanda. Llevaremos al gobierno austríaco a juicio. Que tenga buen día. No hay forma de que gane. Sabíamos que no sería pan comido. No han parado de ponerme obstáculos y cerrarme todas las puertas. Damas y caballeros, este es un momento histórico. Si se enmienda el pasado, no habremos venido aquí en balde. La gente ve una obra maestra de uno de los artistas más importantes de Austria. Pero yo veo un retrato de mi tía, una mujer que me hablaba de la vida. Deberíamos poder conservar aquello que es legítimamente nuestro. Randy, ¿puedes conducir más rápido? Se está derritiendo el chocolate de tu donut. Ahí para que la vean también. Está padre, ¿verdad? Está bien interesante. Espero que les haya gustado, muchachos. Cuídense mucho. Y así como es, hay un montón de referencias, ¿no? Hay un montón de referencias. A ver, déjenme les pongo aquí la imagen para que la observen. Espero que les haya gustado. Creo que las dos están en Netflix. Si no me equivoco, las dos están en Netflix. Si no, ahí les encargo, búsquenla. Pero sí estuvieron mucho tiempo las dos en Netflix. No sé si todavía estén. Mi nombre es Alberto Huichín García. Espero que les haya gustado y les haya interesado y hayan visto y conocido un poquito más acerca de las damas, de las musas, de las más importantes, y están padrísimas las historias. Gracias, Laura, gracias. ¿Qué dice? Ay, ¿cómo te llamas? Ah, es Alejandro, ¿verdad? Ah, caray, ¿por qué te cambiaste el nombre? Bueno, cuídense mucho y nos vemos.